¿Sabe usted que el Centro Histórico de la Ciudad de México recibe a unos 2 millones de visitantes diariamente? Así es. Y es por ello que autoridades capitalinas trabajan para mejorar y para fortalecer la planeación y gestión del primer cuadro de la ciudad. Y para hablarnos del tema le damos la bienvenida a la coordinadora general de la autoridad del Centro Histórico, a Dunia Ludlow. Dunia, bienvenida a Capital 21. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muy contentas de regresar con ustedes aquí al final del año a hablarles de nuestro centro histórico. Pues un gusto. Y yo sé que hoy estuviste haciendo recorridos ahí por la calle de Motolínea, atrás del Zócalo, viendo jardineras, también sí, en Santa María la Redonda, para verificar las obras de rehabilitación que se están llevando ahí. ¿No nos platicarías un poquito de cómo van? Pues es un poco como parte también de los logros que tuvimos a lo largo de este año, que todavía falta mucho por hacer. Al final el centro histórico es muy complejo y la deuda y el arrastre que se tenía pues es mayor, pero estamos muy contentos porque hemos dado muy buenos resultados en materia de inversión. Como bien dices, cada año la jefa de gobierno ha anunciado que va a destinar al centro histórico 250 millones de pesos, con la intención de, a partir de esta inversión, también ir reduciendo la gran desigualdad que ha habido entre ambos perímetros, el A y el B, y por eso la primera inversión que se hizo fue en la colonia Guerrero, que sigue siendo parte de nuestro centro histórico, antes conocido como el barrio de Santa María la Redonda, en donde se destinaron 177 millones de pesos, que cuando tú ves en qué se invirtieron 177 millones de pesos y ves tantas calles rehabilitadas integralmente con su drenaje, con su agua, con sus banquetas impecables, la verdad es que da mucha emoción, porque nosotros estábamos acostumbradas a inversiones de 300 millones de pesos para una calle de Corregidora que ni siquiera sabías para qué estaba destinada esa inversión. Entonces es mucho dinero, pero a comparación de otras administraciones es poco, y realmente implica la transformación de una colonia completa, que cuando hablas con ellos y los ves están felices de ver transformado su barrio integralmente, y con eso seguramente vendrá una regeneración urbana de esa parte tan importante de nuestro centro histórico. Es solo una parte de todos los proyectos y los retos que ustedes asumieron hace ya poco más de un año al haber llegado al gobierno, y vaya, el centro histórico, que es el corazón de la ciudad, que prácticamente toda la gente de los que vivimos o los que vienen de visita van por allá para conocer pues todo lo que tiene que ofrecer. Entonces hay mucho más trabajo por hacer. Exacto, esta es como la parte de inversión, de lo que nosotros llamamos calidad urbana, que son todas las acciones que van encaminadas a garantizar el derecho a la ciudad, pero también hay acciones muy importantes para generar condiciones de habitabilidad, ¿no? En donde entra la seguridad de las personas, en donde entran mejores acciones para garantizar una mejor movilidad dentro del centro histórico, acciones muy importantes que hemos llevado a cabo también con SEDEMA, con la PAOT, para bajar el ruido dentro del centro histórico, y con eso ir generando una mejor convivencia y armonía en el centro histórico, y haciendo un equilibrio entre todos los usos que tiene, ¿no? Tiene el uso comercial, que es muy importante, la actividad turística, la actividad cultural, la actividad política, y ahora también una actividad social, ¿no? A partir de todas estas manifestaciones que hay, muy importante, y yo creo que aquí es elemental que la autoridad juegue un papel como conciliador de todas estas actividades para que armonice y no se imponga una sobre la otra, que ese es el gran reto que tenemos todavía. Dunia, dos graves problemas que aquejan al centro histórico, dentro de muchos otros y en los que se está trabajando, pero me gustaría que nos dijeras cómo, en materia primero de seguridad y en segundo lo que acabas de mencionar, contaminación auditiva, contaminación a través del enorme ruido que se genera ahí. En materia de seguridad, este año avanzamos mucho en acercar a los elementos de seguridad ciudadana a la comunidad. Tenemos una red de vecinos interesados en la protección del patrimonio y la seguridad ciudadana, que hacemos grupos de chats y también reuniones vecinales continuamente, no solamente la autoridad del centro histórico, sino la jefatura de gobierno, para propiciar una cercanía entre los elementos y la comunidad, además de que se fortaleció todo lo que tiene que ver con el equipamiento de los policías, más patrullas, más motocicletas, más cámaras de C5 y una mejor coordinación interinstitucional para poder garantizar la seguridad ciudadana. Faltan algunas otras acciones, como por ejemplo mejorar el ordenamiento de nuestro centro, para con esto acceda más rápido también la policía, y por supuesto entrar con más fuerza en algunas zonas en donde todavía hay cierto hermetismo. En materia de ruido,
Hay ya una mayor sensibilización por parte de la ciudadanía. Hemos hecho muchísimos recorridos de sensibilización para hacer entender que el ruido es algo que hace daño a la salud de las personas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, cuando le explicas también a los vecinos que ahí va la gente a comprar, pero también hay gente que trabaja, también hay gente que vive, y que escuchar una música que no quiere le hace daño, pues se van sensibilizando poco a poco, y con esto hemos retirado, yo calculo que el 60% de las bocinas de los negocios que antes dirigían a la calle y su música daba a la calle, ¿no? Ahora hemos logrado que al menos la música esté al interior de sus propios negocios, y ya poco a poco ir mandando cartas solicitándole que modere su ruido y que se apegue a la norma a los establecimientos que no cumplan. Y vaya, eso es sumamente bueno. Finalmente, Dunia, ya estamos prácticamente a unos días de iniciar un nuevo año, el trabajo no se detiene. ¿Con qué actividades va a iniciar el Centro Histórico para 2020? ¿Cuáles serán estos retos a emprender? Bueno, pues el principal reto me parece que tiene que ver con el tema del reordenamiento de nuestro centro histórico. Yo creo que ahí todavía tenemos mucho por hacer. Seguir avanzando en estas obras que integren a nuestro centro histórico. La jefa de gobierno ya anunciará cómo se van a destinar los recursos del año que entra, pero van orientados a lo mismo, a potencializar las inversiones que ya se hicieron y a romper esta gran diferencia y barrera que hay entre Perímetro A y B. Y además lo están haciendo, Dunia, con la colaboración de los vecinos, se han estrechado los lazos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Dunia. Muchas Ludlow. gracias. Muy feliz año. Igualmente.